Esto es Te lo cuento sin tanto cuento con Patti San Román y el día de hoy veremos el cuento de Mazamitla. Este está basado en el libro del contador público José Guadalupe Mojica Moreno y cuenta así. Mazamitla, Jalisco, el lugar donde nací y viví hasta la edad de los 9 años. Su entorno y belleza natural con olor a pino, cote y cajeta. Su sabrosa comida típica, el bote, llamada así por haber sido elaborada la primera vez en un bote alcoholero. Los ponches deliciosos de granada, membrillo y zarzamoras, oriundas de la región, que lo mismo quitan el frío, el cansancio, la tristeza, que alegran el corazón. Primero que nada, ¿cómo es Mazamitla? Mucho se dice que Mazamitla es la Suiza de México, la capital de la montaña, el pueblo de las begonias, el corazón de la Sierra del Tigre, el mejor destino turístico de montaña, pueblo mágico lleno de leyendas, tradiciones y costumbres, lugar de encuentro con la naturaleza, la fauna y la flora silvestre, zona de senderismo y aventura, el sitio ideal para descansar, para relajarse y convivir en familia, o bien para estar solo para leer un libro o escribir un libro. El lugar en donde aún se puede escuchar el cántaro del pájaro ruiseñor, de un jilguero, de un cenzontle, ya sea en el jardín de la casa o bien caminando por el bosque. En cualquier época del año es posible tener la agradable sorpresa de ver o encontrarse con un ave correcaminos, con un pájaro carpintero, con un coyote, un águila real, un tejón, posiblemente un venado o un gato montés, incluso un armadillo en algún rincón de la sierra. Durante las noches, cuando las luces del pueblo, las cabañas y las casas son apagadas de manera espontánea e inevitable, el caminante es impelido a levantar su mirada hacia el cielo y disfrutar de las noches llenas de estrellas que brillan, pulúan y tintinean en el cielo dando un espectáculo natural. De gracias a Dios por tan hermosas noches. Mazamitla logra que sus visitantes tengan una sensación de descanso, de tranquilidad, de silencio, pues ahí pasa el tiempo más lento, como si el ruido se hubiese ido de vacaciones a otro sitio, como si el viento siempre limpio, suave y fresco se perfumara a diario con olor a pino, dando lugar a expresiones que llegan a plasmarse en algunos letreros diciendo Mazamitla es el lugar en donde la gente vive 100 años. A la distancia, lo primero que se divisa son las torres siempre blancas y bien pintadas de la parroquia de San Cristóbal. Si al bajar los vidrios del automóvil o el autobús en el que viajas, el viento y el aire que recibes, el que inhalas y respiras, tiene un olor a pino, es porque estás llegando a Mazamitla. Mazamitla me recuerda a mi abuelita. Recuerdo que mi abuelita al hacer las tortillas siempre me daba una rana, que era un pequeño puño de masa de maíz cocinado como una tortilla, apachurrada con las manos, a la que le agregaba un poco de sal de grano, con crema cuando ésta la había, y que al comerla calientita recién salida del comal, sabía sencillamente deliciosa. Las abuelas nunca se olvidan. ¿Por qué? Por el sabor de su comida, por la ayuda de sus consejos, por su perseverancia en no darse por vencidas nunca, los muchos remedios y trucos caseros que conocen y por el amor verdadero que transmiten cada vez que miran y abrazan a sus nietos. ¡Ay, cuántos recuerdos! Y solo concluyo con esta bella frase. Los abuelos no solo transmiten sus apellidos, sino todo un bagaje cultural que nos marca de por vida. Gracias, Mazamitla, por regalarme tan bellos recuerdos. Esto fue Te lo cuento sin tanto cuento. Qué bonito, Excelente. Es maravilloso. Gracias a los dos porque me doy cuenta que lo leyeron a profundidad. Así con todo el detalle además. Bueno, No, agradecerle, contador. Y supo extraer, Patti,
las vibras del libro. Así es, exactamente. Bueno, pues prácticamente es lo que se trata de nuestro programa. La Navidad nos une, de platicar esas experiencias, de comentar las cosas que nos hacen felices. Y yo creo que, bueno, muchos que tenemos el placer de conocer al contador Mojica hace muchísimo tiempo, pues sabemos de su gran personalidad y creo que vamos a empezar más con la labor de contable, empresarial, de aportaciones a la comunidad. Vamos a empezar con este libro que escribió contador, que ya hace un año, ¿verdad? Hace un poquito menos Hace de un 2 años, sí. que es maravilloso. Además habla de recuerdos y sobre todo a mí lo que me encantó del libro fue este recuerdo de la abuela, el platicar de que los abuelos realmente es gente que nunca nos abandona, estén o no estén físicamente con nosotros. Platícanos de dónde vino esta inspiración para escribirlo, porque digo, me queda claro que trae recuerdos hermosos de Mazamitla, pero ¿por qué escribir un libro? El libro, como se menciona por ahí en la introducción, fue escrito en honor a mis abuelitos paternos con los que yo me crié de niño en mi primera infancia, pero sobre todo fue una petición de mi esposa Marisela y de mis hijos José David y Marisela también. Ellos me escuchaban cuando íbamos a Mazamitla y caminábamos por las veredas. A mí me encanta caminar por las veredas porque de niño conocí muy bien el bosque. Y caminando por las veredas... O sea, que era aventurero. Me encanta ir pisando el Guinumo y en octubre en Mazamitla, como la tierra es muy húmeda después de las lluvias, pisa el anís. Y cuando sale de las veredas al camino, sale perfumado su pelo y su ropa, con olor a pino. Además, caminar por las veredas es encontrarse zarzamoras, es encontrarse pingüicas. Qué ricura. Es encontrarse uno que otro árbol de capulín. Entonces, por las veredas va degustando diversos frutos silvestres que hacen de la caminata pues una aventura maravillosa. Ahora, qué hermosura esto de tener la oportunidad de escribir un libro en el que está plasmando tantos recuerdos, está plasmando, pues por supuesto, los atractivos de una ciudad, que además lo nombró hijo pródigo, ya me enteré. Mis hijos y mi esposa me decían, oye, eso que narras de tus abuelitos, ponlo en un libro, ponlo por escrito. ¿Y sabes qué? Decía mi esposa, haz un glosario de términos, porque usas vocabularios de vocablos que ya no se usan. Que ya no se usan o que no nos entendemos en esta parte del país, pero sí, bueno. exactamente. No, pero aún allá en el pueblo, al día de hoy, pues muchos vocablos por la evolución propia del lenguaje ya no se utilizan. Ya, y más en las grandes ciudades como Tijuana y otros lugares donde hemos presentado el libro, en la Ciudad de México y en Irapuato y en Guadalajara, nos dicen, oiga, pues hay conceptos ahí que no le entendemos. Claro, por no supuesto. Sabemos qué es el tejamanil. Muy bien. No entendemos qué es el ocote. Bueno, muy bien. No, pues qué maravilloso. Digo que es una excelente forma de empezar nuestra plática, porque finalmente, ¿qué es la Navidad si no es el compartir todos estos recuerdos, este tema de estar en la familia? Digo, más allá del sentido religioso que se pudiera darle a la Navidad, finalmente también está este tema de la unión. Por cierto, ¿qué va a ser ahora en Navidad? Ya nos quedan unos días para llegar. Pues con la pandemia tendremos que estar encerraditos y más que nunca disfrutar a la familia. Así es. Precisamente me han dicho en muchos lugares, es un libro de familia. Así es que eso es. Es un libro que habla de la familia empezando por los abuelitos. Mis abuelitos en el pueblo jamás conocieron lo que es una farmacia. No había farmacias en el pueblo. No conocían. No había. No. Estamos hablando de qué, digo, sin ser demasiado indiscreto, ¿de qué año estamos hablando? Los años 1949 a 1959. Yo salí de Mazamitla a los 9 años, en octubre de 1959. Entonces, en ese año no había en Mazamitla, no había cámaras fotográficas. Mis abuelitos jamás fueron un día a la escuela, no conocieron la escuela más que de paso, la que había, que era una escuela primaria. Pero sin haber ido a la escuela, era gente muy sabia. Era gente con una comunicación muy asertiva.
Que además se entendían la vida en una dinámica de ser intuitivos, ¿no? Finalmente de las experiencias, de una transmisión de conocimientos anterior, ¿no? Y con una armonía total con la naturaleza. Mi abuelita hacía las tardecitas como a esta hora, me decía, mijo, vamos a hacer un agüita, le llamaba ella. Nosotros ahora le llamamos té. Ve a las plantas, no le llamaba plantas, le llamaba matas. A las matas, sí. Matas. También se usa esa Y expresión. llegaba yo, según lo que ella quisiera, con unos ramitos de hierbabuena, o bien unas hojas de limón, y hacíamos una agüita, un té. Un té caliente. Delicioso. A gusto. Oye, y ahora sí que totalmente natural, que esa es la parte importante. Exactamente. Contador, ahora, ¿en qué momento de su vida decidió, bueno, salió el tema de irse del pueblo a buscar otros panoramas, pero sobre todo dedicarse a una actividad que le ha entregado su vida también, que es la contabilidad? Todos lo reconocemos, una trayectoria impresionante en el área contable. ¿Por qué contabilidad? Gracias. Yo salí del pueblo de 9 años y salí de Guarache, algo que siempre me ha enorgullecido. Y cuando llegué a la escuela primaria aquí, la José María Morelos y Pavón, en la colonia Morelos, decían los compañeros de escuela, oye, quítate esos guaraches, pareces indio. Y yo les dije, ¿qué tienen mis guaraches? De juego de carreras, tú con tus tenis, yo con mis guaraches, ya mira quién gana. Claro, por supuesto. Yo venía de trabajar todo el tiempo en la sierra, acostumbrado a caminar y correr, así que me sentía muy contento con mis guaraches que traía de mi pueblo. Aquí hice la primaria, hice la secundaria en la López Mateos, en la colonia Alemán, que en ese entonces era una escuela de cooperación y únicamente para varones. Y ahí tenía su sede el Pentatlón Militar Deportivo Universitario. Entonces era un ejercicio al que éramos sometidos los estudiantes de secundaria muy fuerte, tipo militar. Y después... Es donde terminó, donde ahora tenemos actualmente ¿cómo se llama? El cuartel militar. Ahí en la colonia Morelos. La escuela secundaria continúa, la López Mateos continúa en la colonia Alemán. Mire. Y después hice la preparatoria, la preparatoria número 2 de la UABC en la colonia Juárez. Y ya posteriormente ingresé a la universidad. Ahí arriba, sí, claro. Tijuana, todo mundo, ustedes les consta, es inmensamente generosa. Tijuana, ahora sí que somos un lugar donde confluye, donde llegamos personas de todas las regiones del país, de todos los niveles y estratos sociales, y a todos nos da grandes oportunidades de mejorar todas nuestras condiciones socioculturales y económicas. Tijuana verdaderamente es un lugar especial. Así es. Hace rato comparaba en el programa, al inicio del programa, esta parte de que Tijuana es como la Navidad, nos une definitivamente. O sea, es una ciudad que nos abraza, que nos invita a decorar el árbol, a estar adentro de la ciudad, a sentir que es parte de lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Sí, somos una comunidad citadina, multicultural y muy en armonía. Así es, así es. Y bueno, se dedica a la contabilidad, ayudando que empresas, maquiladoras, ¿en qué se especializó? Porque veo, digo, finalmente sus estudios de especialización en materia contable, pues han sido muchos, incluyendo el tema de impuestos, ¿no? Yo inicialmente quería estudiar para abogado y quería estudiar en la Ciudad de México. Y en el 68 fui a investigar si podía ingresar a la UNAM. Y con el motivo de esa ida conocí a la que ahora es mi esposa. Entonces, esa ida pues me redituó una ganancia extraordinaria para toda la vida. Pero, ningún viaje es casuístico. No, el universo siempre conspira a favor de lo que uno quiere. Y estando por allá me di cuenta. Todo el tiempo. Me di cuenta que yo era el sostén económico de mi familia, de mis papás. Consecuentemente tenía que dedicarme a algo que me generara ingreso. Muy difícil. Estar cerca de ellos. Entonces dejé el sueño de estudiar leyes y entonces me metí a estudiar contaduría, trabajando y estudiando.
y por ahí platicábamos con algunos compañeros. Ya. Además no lo veo de abogado, definitivamente. Bueno, pues las leyes fiscales luego tienen algo de eso. Pero, bueno, pero en otra pero, dinámica, en otra dinámica. pero los de mi generación éramos un buen grupo de jóvenes en aquellos años que más que estudiantes éramos trabajadores que estudiaban. No estudiantes que trabajaban. Si nos daban a elegir, teníamos que dejar los estudios y sí, trabajando. Trabajadores que estudiaban. Sí. Lo cual también da una seriedad muy fuerte a la hora de cómo tomas la carrera, porque ya la ves como algo que finalmente te va a complementar a lo que ya estás haciendo, o cómo lo vas a aprovechar profesionalmente, algo que de repente, si estás en la otra dinámica, pues no lo ves. Sí, y lo que me ayudó mucho a avanzar en los estudios y en los trabajos fueron precisamente las enseñanzas de mis abuelitos, que eran enseñanzas basadas en el ser, no en el parecer, y en ser respetuoso con la naturaleza y todo lo que está a nuestro alrededor. En más de alguna ocasión, cuando por alguna regañada que me daba mi santo padre, yo me desquitaba con alguna planta y cortaba una ramita, me llegaba un varazo de las nalgas a las piernas y me acomodaba los chakras y me decía, ¿qué te hizo la planta? O cortaba flores. Sí, así. ¿Qué te hizo la flor? Entonces, eso Oye, contador, a veces hasta de una sola mirada luego solía pasar eso. Sí, entonces el hecho de traer esas enseñanzas basadas en valores, basadas en principios, basadas en el respeto que se adquirieron en familia, pues en la práctica nos ayudó mucho en todas las etapas de la vida. Ahora, ¿usted le ha tocado participar tanto en empresa como en gobierno? ¿Le ha tocado participar en organizaciones? El propio Colegio de Contadores Públicos ha sido pues su casa durante muchísimo tiempo. ¿Cómo ve este tema de la participación de nosotros como ciudadanos pues en la vida pública, en la vida política, en la vida cotidiana de nuestras ciudades, que de repente, y esto lo digo, estamos en una época en la que cada vez veo menos gente participando, por ejemplo, y pues realmente se requiere nuestra aportación, ¿no? Sí, como ustedes saben, yo hice estudios de doctorado en educación en la Ibero, precisamente motivado y preocupado porque la educación en nuestro país como que se ha relativizado, se ha debilitado y necesitamos inculcar una educación de calidad, una educación basada precisamente en esos valores, en esos principios que tenían mis abuelitos. En la educación, por ejemplo, la cultura del esfuerzo es muy importante. El civismo y el participar en comunidad, eso hace ciudadanos. El comprometerse con las necesidades de los sectores más vulnerables. Yo recuerdo que en la primaria, por ejemplo, hacíamos visitas y hacíamos cooperaciones para ayudar diversas causas desde la primaria. Y entonces esos ejemplos y esas enseñanzas de alguna forma se quedan en uno, que cuando va creciendo y teniendo mejores situaciones de vida, pues se comparten. Y se aprende que entre más se comparte, mientras más se da, más se recibe, sin que uno lo quiera, sin que uno lo busque. Dios y el universo son muy generosos. Claro. Hace rato usó una expresión que me encantó definitivamente, que tiene que ver con esto de que el universo conspira a nuestro favor. O sea, al final es un tema de que las cosas se van acomodando y yo creo que a la gente buena le tiene que ir bien en la vida definitivamente. Sí, y eso ocurre con la sola forma de pensar. No hay que buscarle mucho. Yo recuerdo que siempre nuestros abuelitos y padres nos inculcaban mucho el enfrentar el miedo, el alejar el temor a hacer muchas cosas. Como no teníamos luz eléctrica
y había que salir por leños para hacer lumbre, pues, o para cocinar en las tarde noche ya oscuro, y uno como niño pues le daba miedo salir a la oscuridad, y nos inculcaban precisamente Sí, por cómo supuesto. alejar el temor, cómo alejar el miedo, y para eso teníamos que pensar en cosas positivas, que era la recomendación y la enseñanza que ellos nos daban. Y funciona en todo. Contador, tenemos que terminar nuestra plática. Me encanta y creo que acabamos de hacer un anuncio fabuloso de lo que es vivir en un pueblo, de salir de un pueblo, estar orgulloso de él. Me emociona esta idea de que haya podido presentarnos su pueblo, Mazamitla, Jalisco, que pues ya tenemos invitación para ir. He escuchado ya tantas historias, ya leí el libro y digo, qué bárbaro, tengo que estar ahí, por supuesto. Y agradecerle sobre todo sus aportes a la comunidad, agradecerle sus aportes a la lógica de ser tan buena persona, que la gente hable tan bien de usted, que tenga este prestigio profesional y que usted es de las gentes que hace ciudadanía, que hace que Tijuana sea un mejor lugar para vivir definitivamente, y se lo queremos reconocer aquí en La Navidad Nos Une, y le van a entregar ahorita un reconocimiento, ahí Daniel nos va a ayudar, que nos conspiramos con él para ello. A ver, por favor, que nos presenten una escultura que es parte de lo que estamos haciendo, este reconocimiento a grandes personalidades de Tijuana, como José Guadalupe Mojica Moreno, con una escultura que nos está entregando el escultor Sócrates Medina Ern, muy bonita, que dice que para llegar siempre a los sueños hay que saber volar. Por ahí se van a estar entregando en este momento, es parte de este programa, de esto que estamos haciendo el día de hoy. Y agradecerle, contador, no sé si quieres expresar algunas palabras finales, sobre todo para desearnos qué hay que hacer en lo que sigue. Tuvimos un año muy complicado, pero finalmente yo creo que todos estamos aprendiendo mucho de lo que estamos viviendo. Primero agradecerles muchísimo esa extraordinaria sorpresa que me hace llegar, que me comunica, me llega. Gracias. Felicitarlos muchísimo a Miguel Ángel, que junto con usted y Patricia San Román, grandes amigos, están empujando este proyecto extraordinario. Entiendo que por ahí también anda el señor Gonzalo trabajando con ustedes en esto. Así es. Es un gran equipo realmente. Este tipo de eventos y actividades disruptivas son precisamente los que siembran esperanza. Son precisamente los que marcan cuál es la salida a la situación de confinamiento y de aislamiento en que la pandemia nos tiene. Y yo sí quisiera nomás invitar a todos los que nos escuchan a que este tipo de programas los platiquen, los socialicen, algunas ideas los compartan en familia, y que se den cuenta que en el caso particular mío del libro Mazamitla, Paisajes y Recuerdos, es un libro de familia y para la familia. Y que tengamos muy claro que 2021 va a ser un año bueno, va a ser un año en el que inicia la recuperación en todos aspectos. Hasta para explicar, sacar adelante todo lo que nos hemos guardado durante el año. Vamos a llegar recargados al 2021, definitivamente. Yo les platico tan sencillo en algunas personas. En este año, de marzo a la fecha, no he comprado calzado, no he comprado ropa, no he comprado camisas, pero ya necesito todo. Todo. Y el próximo año, todo. Vamos a hacer eso y se va a reactivar la economía. Claro, definitivamente. Contador, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento de La Navidad Nos Une. Y bueno, los voy a dejar con algo que al contador Mojica y a mí en lo particular nos gusta mucho, que es el coro de la Ópera de Tijuana, que nos va a cantar unos villancicos hermosos. Comparto con el contador la dicha de apoyar a la Ópera de Tijuana a través de la fundación, así que disfruten el siguiente número musical que tenemos y por supuesto continuamos con el resto de las actividades. Muchísimas gracias. Wow, gracias.